Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape, amor que transforma, y amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros para tomar nuestras lecciones para el crecimiento espiritual en nuestra serie de las cartas del apóstol Pablo, el libro de Efesios que hemos estado estudiando, porque ya en otras ocasiones ya estudiamos Romanos, Corintios, Gálatas, y hemos ido poco a poco avanzando en eso, y ahora estamos estudiando el libro de Efesios, que ha sido una gran bendición. Y espero que Dios haya abierto los ojos de tu entendimiento, ¿verdad? Para lo que estamos estudiando. Ya estamos casi en la recta final, porque ya empezamos a ver el penúltimo capítulo y cómo Pablo ya empieza a hablar de aspectos de la vida cristiana práctica, ¿ok? Entonces, bueno, pues si ya estás ahí y es más, si tú quieres estar ahí escuchando la palabra desde tu hogar, desde donde estés, pues vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que Él esté con nosotros, ¿verdad? Que tú puedas recibir una palabra revelada a tu corazón y que esto te levante y te guíe a seguir a más. Porque todo esto que el apóstol Pablo enseñó a los efesios, pues hoy en día se sigue aplicando. Tú y yo lo podemos seguir viviendo. Entonces, acompáñame y hagamos una oración. Dios, gracias te damos siempre por tu amor y tu misericordia, por un día más de vida, por un día más de tu amor y tu paciencia. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti. En esta hora queremos recibir más de ti y estamos dispuestos y atentos a escuchar la enseñanza de hoy. Habla a nuestros corazones, ministranos, enséñanos, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Trae sabiduría y usa mi vida para transmitir esta palabra, y gracias por este tiempo, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues, como te decía, estamos ya estudiando. Habíamos comentado, si tú recuerdas, que los primeros, Efesios se compone por 6 capítulos. Los primeros 3 hablaba de, el apóstol Pablo decía, pido a Dios que les dé espíritu de revelación para que vean todas las riquezas que podemos tener en Dios. Y aún esto, que no hay judío o gentil y todas estas divisiones que ellos ponían, les decía, no, en Cristo tenemos que guardar la unidad en el vínculo de la paz, ¿verdad? Un mismo bautismo, una misma fe, un edificio, ¿verdad? Construido ahí. Y entonces les hablaba de todo esto respecto a la iglesia. Ahora ya empieza a hablar de aspectos más específicos respecto a la vida en Cristo, que ellos lo tienen que llevar. ¿Por qué? Porque acuérdate que ya a partir de esta parte de las cartas del apóstol Pablo, la iglesia ya se empezó a extender a los gentiles. Y los gentiles sí tenían una vida antes de Cristo y después de Cristo. Los judíos también, pero me refiero que ellos siempre se mantuvieron pues en la ley, en las ordenanzas, pues con Dios. Pero pues todavía con su pensamiento a lo mejor cuadrado, de idolatría, de muchas cosas que todavía, porque los fariseos pues empezaron bien, queriendo que la gente no perdiera la ley de Dios, pero después como que se volvieron ya muy religiosos, muy cuadrados, y ellos mismos ya no cumplían lo que les imponían a los demás. Jesús por eso se los dijo. Pero ahora Pablo por eso dice, bueno, entonces, y también enfocado a los gentiles, ustedes tenían una manera de vivir diferente, ahora en Cristo es otra manera, pero sigues siendo ser humano y sigues viviendo en este mundo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo puedes equiparar o cómo lo puedes equilibrar en tu vida, pero viviendo al estilo de Cristo? Entonces, ya vimos la lección anterior, precisamente el llamado a vivir la vida nueva, la nueva vida que tienen en Cristo, ¿verdad? Porque entonces Pablo les habla de que ya no anden como los demás, como los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces hace la especificación de la conducta de los que son convertidos y de los que no se han convertido. También, y aclarando cuál es la diferencia de los que son discípulos de Cristo y cómo deben de vivir y cómo deben de caminar. Más claro lo hace con el viejo hombre y el nuevo hombre, la vieja naturaleza. ¿Cuál es la conducta de la vieja naturaleza y cuál es la conducta de la nueva naturaleza? Eso fue lo que vimos la sesión anterior. Y continuando con esto, porque Pablo sigue hablando de esto, la lección dice el llamado a vivir en luz.
porque ahora somos la luz. Dice, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de la cama o debajo de la mesa o no se esconde, ¿verdad? Sino se pone en lo alto para que alumbre. Y decía Jesús, así alumbren sus obras delante de todos los hombres. Entonces, ese es el llamado que hoy tenemos y vamos a estar estudiando Efesios del 5 al... Efesios 5, del 7 al 20. Vamos a ver todas las características que el apóstol Pablo les hace ver a los efesios. Y bueno, vamos a ver qué tanto se aplica para nuestra vida hoy, que creo que todo, ¿verdad? Entonces, mira, vivir en Cristo va más allá de solo dejar de pecar, ya que la comunión diaria con Él a través del Espíritu Santo trae un nuevo enfoque, transformando desde los pensamientos hasta las acciones, que son el resultado de lo que hay en el corazón. Esto va formando la mentalidad de hijo de Dios y de ciudadano del reino de los cielos para hacer todo lo que al Padre le agrada y vivir como corresponde. Que eso ya lo hemos estado mencionando aún dentro de los mensajes de la iglesia, ¿verdad? Que tú y yo somos hijos de Dios y tenemos que tener ahora esta mentalidad de hijo para ya no hacer lo que hacen los gentiles, lo que hacíamos en el mundo antes de Cristo, sino ahora tener una nueva vida. ¿Podemos disfrutar este mundo material? Sí, claro, pero como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Tomar lo que sí y disfrutarlo, pero con esa mentalidad de hijo de Dios, de que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Lo que nos rige está basado ya ahora en la palabra de Dios, ¿ok? Y eso es lo que nos lleva a caminar en él. Entonces, vamos a ver este primer punto que dice, Dios nos llama a andar en luz. Y vamos a Efesios 5, del versículo del 7 al 14, dice la palabra. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿ok? Entonces, Pablo empieza a hablar ya de este aspecto de andar en luz, y fíjate cómo dice, primero les dice, antes eran tinieblas, antes éramos tinieblas, porque andábamos en el pecado, pero ahora por la gracia del Señor somos luz, por lo tanto debemos estar en luz. Esto significa vivir una vida transparente y sin cosas ocultas ni vergonzosas, sin engaños ni hipocresía, andando con sinceridad y verdad, pues ahora somos luz en el Señor. Nuestra comunión con los hermanos debe ser una relación transparente. Primera de Juan 1, del 5 al 8 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí el apóstol Juan hablando de andar en luz, porque los que están en tinieblas obviamente hacen muchas cosas en secreto por su pecado, ¿verdad? Bien saben lo que no y se esconden, ¿verdad? Los que a lo mejor son adictos y van y se esconden para consumir su droga, no sé, su adicción, buscan la oscuridad, ¿verdad? Y aún en el mundo de las tinieblas hay muchas cosas que se hacen en lo secreto, ¿verdad? Por la gente que sabe que no está chido, no sé, pero son cosas que por eso dice, en las tinieblas todo es en secreto, todo es en lo oculto, pero la luz resplandece y da a conocer todo, la luz hace que todo se conozca. Apaga la luz de tu cuarto en la noche y no ves nada, ¿verdad? Te tropiezas con todo y todo se te cae y tiras todo. Prende la luz y todo se ve y ya sabes por dónde caminar.
Cuando pecamos debemos confesar a Dios y a los hermanos nuestros pecados, porque aquí lo que también decía Juan, andar en luz implica tener comunión unos con otros, confesar los pecados, dice aquí Santiago. Mira, acompáñame rápidamente, Santiago 5:16, dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, aquí Santiago también dice, confiésense sus ofensas para que la oración pegue ahí. Andando como hijos de luz encontraremos el fruto del Espíritu. En los manuscritos más antiguos dice el fruto de la luz. En la versión actual dice el fruto del Espíritu, lo que leímos. El resultado de andar en luz tiene 3 características, que dice que es en toda bondad, justicia y verdad. Para saber si caminamos en luz, debemos hacernos las siguientes preguntas. A ver, tú chécate ahí. ¿Mi proceder es con toda bondad? ¿Estoy actuando con toda justicia? ¿Hay verdad y sinceridad en mi conducta? ¿Es agradable mi vida al Señor? Las obras de las tinieblas son infructuosas, es decir, no producen fruto, pues son obras muertas. También son obras vergonzosas. Aún es vergonzoso hablar de lo que hacen en secreto. Aquí hay un doble mandamiento para nosotros: no participar de ellas y reprenderlas. La luz lo revela todo. La conducta cristiana en este mundo es luz y nuestra vida santa y recta, de un modo silencioso, es una reprensión a la conducta de los pecadores. Algunos reaccionan enojándose ante nuestro comportamiento santo, ¿sabes? No lo toleran. Mira, acompáñame a Juan 3, 20 y 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? Entonces, obviamente, otros, los que tienen hambre y sed de justicia, se acercarán a la luz, que somos nosotros, y al hacerlo, despertarán a la vida, resucitarán espiritualmente entre los muertos, y Cristo los alumbrará. O sea, no hay mucho que explicar, pero sí es importante que tú entiendas esto, que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, porque en las tinieblas el pecado, la oscuridad, la maldad, el secreto de todo hacerlo escondidas, porque claro, o sea, hay maldad, y cuando tú haces las cosas a la luz de la verdad, a la luz de Dios, a la luz de Cristo, entonces pues no hay miedo, no hay pena, porque haces lo correcto, porque sabes que estás haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces Pablo por eso les dice, mira, los gentiles antes eran, tú hagas como ellos, ya no hagas las cosas de los gentiles, ellos son tinieblas, porque hacen las cosas de tinieblas. Decíamos la vez pasada, si tú recuerdas, que aquí daba a entender que ya el evangelio ya había sido compartido en toda esa región, o sea, todos los de Efesios ya conocían el evangelio, pero no todos creyeron, no todos quisieron, se mantuvieron en sus tinieblas, algunos, otros sí, la mayoría sí aceptó el mensaje de salvación, pero entonces por eso Pablo les dice, ¿saben qué? Ellos siguen en tinieblas, ustedes no hagan estas cosas, y bueno, hoy tú y yo lo podemos entender así, nuestra vida en Cristo, todo el pecado y lo que hoy el mundo acepta como bueno, ¿verdad? Lo que, no, pues tú, pues, no sé, tener relaciones con quien quieras, relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Y ahora intercambiar parejas y hacer esto, y claro, lo hacen en lo oculto, en lo privado, y todas estas cosas que se hacen como en lo secreto, pero porque se hacen en las tinieblas. Y entonces Pablo le dice, no, ahora vayan hacia la luz, caminen a la luz, son hijos de luz. Y vemos estos versículos también, tanto en Juan, en Santiago, que hablan de la luz, de que el que rechaza la luz es porque está en tinieblas. Pero ¿cómo decimos que andamos en luz? Cuando amamos a otros, cuando el amor de Dios llega a nosotros, ¿verdad? Si tenemos comunión con Dios y con los hermanos, entonces sí estamos en luz. Si no, aguas, pues que sí, puedes seguir en tinieblas. Hay algunos hermanos que aunque están en iglesia, pueden seguir en tinieblas porque le han dado más lugar a las cosas del pecado, de la carne, del mundo, que
a las cosas de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. También el apóstol Pablo habla de Dios, que Dios nos llama a andar sabiamente. Mira, ahora acompáñame, ahí continuamos, Efesios 5, ahora los versículos 15 y 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces, aquí Dios nos llama a estar sabiamente. ¿Cómo es esto? ¿Qué es andar sabiamente? Esta pregunta se responde con los siguientes puntos. 1. Poner diligencia en nuestra conducta. En el griego, la traducción de diligencia, que es akribos, literalmente significa precisión o esmero. Aprovechar bien el tiempo, ese es el siguiente punto. En el griego se dice redimiendo el tiempo. Y número 3, entender la voluntad del Señor y vivir cada día conforme a ella. O sea, número 1, pon diligencia en tu conducta. 2, aprovecha bien el tiempo. Y 3, entiende la voluntad del Señor y vive cada día conforme a ella. Estos son los 3 elementos para andar sabiamente. Porque eso es importante. Esto es de Dios. Que tú puedas tener diligencia en tu conducta. Tenemos que trabajar todos los días en nuestra conducta, ¿sabes? Y pedirle a Dios que Él nos escudriñe y nos examine y nos muestre qué es lo que no está chido para trabajar sobre eso. Por ejemplo, yo te he hablado mucho, ¿verdad? De que a veces pues Dios me prueba en el tráfico y en mi carácter y que no me enoje y todo. Y sobre todas esas cosas, pues yo creo que ahí voy avanzando y me he estado analizando para qué. Para poner diligencia en mi conducta, en lo que a veces, y trato de escucharme cuando hablo, me escucho. ¿Cómo estoy diciendo las cosas? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy expresándome? Y eso me ha ayudado mucho a crecer, a poner diligencia. También aprovechar bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Busca las cosas de Dios primero. Y Él va a hacer cosas increíbles en tu vida. Porque acuérdate que Dios empieza de adentro hacia afuera. Empieza a transformarte a ti. Si tú vas cambiando, va cambiando todo a tu alrededor. Pero tú vives en esa paz de Dios. Cristo vivió en una sociedad con conflictos, con problemas. Estaban esclavos de los romanos. Estaban oprimidos por los romanos. Habían muchas cosas en el contexto en el cual Cristo vivió. Pero Él estaba en paz, con gozo, con alegría, con paciencia, con bondad. Con todos estos atributos del Espíritu Santo, Él los tenía. Y eso generaba un buen ambiente alrededor de Él. Y la gente quería estar con Él. En medio de las crisis que pasaban. Igual tú y yo. Así mero. Así merengues. ¿Sabes? Entonces eso es lo que nos tiene que llevar a tener bien. Andar sabiamente. Para entender la voluntad de Dios y vivir todos los días conforme a ellos. Y que no andes de que, ay Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago yo? No, que el Espíritu Santo te guíe a andar conforme a su voluntad. Llénate de Dios, lee tu Biblia ahora. Eso te va a fortalecer y te va a hacer más sensible a las cosas de Dios. Ahora, Dios nos llama a vivir llenos del Espíritu. Ahora leamos ahí donde estamos en Efesios 5, ahora de los versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Que hace poquito hablábamos esto de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, no se embriaguen con vino, no os embriaguéis con vino. La palabra disolución en el griego es azotia, y significa desenfreno o descontrol. El que se embriaga pierde el control de sí mismo, en otras palabras, el dominio propio. ¿Cuántas familias son destruidas, por ejemplo, por el alcohol, el cual trae dolor, peleas y destrucción? En cambio, si nos llenamos del Espíritu, tenemos dominio propio, lucidez, poder, capacidad para hacer lo que antes no podíamos hacer. Y bueno, aquí Pablo hablaba del vino y que era algo muy común en el contexto de esa sociedad. Hoy en día hay muchas más adicciones y cosas que nos atan. Y mira, fíjate que no hablamos solamente de drogas, alcohol, sexo y de todas estas cosas, cigarro y todo lo que destruye, sino hoy en día ya hay otros aspectos que pueden causar en ti una adicción, como por ejemplo las redes sociales, las plataformas, los programas, las series, la música, las canciones, que a lo mejor escuchas más música del mundo que música que alaba a Dios, que la alabanza que glorifica a Dios y que te edifica a ti también,
¿sabes? Y entonces, pues claro, dice la palabra que cuál es su pensamiento, tal es la persona. Entonces, si tú solamente estás oyendo que la banda y que acá y que no sé qué, entonces todas esas cosas se van alimentando en ti. Por eso dice, no te embriagues con estas cosas. Todo eso se va a disolver, no permanece. Jesús dijo, no hagas tesoros en la tierra porque todo eso se va a acabar, se destruye. Entonces, no te embriagues con las cosas que se van a disolver. Deja esas adicciones. Analízate en qué cosas has caído y eres adicto a esas cosas, que le dedicas más tiempo y aún que a las cosas de Dios. Y entonces dice, no te embriagues en eso, no te llenes de eso. Busca más. Ahorita vamos a la siguiente parte. Porque esto al final trae destrucción, trae peleas, trae conflictos, trae cosas que no te edifican y no te aprovechan. Entonces dice Pablo, antes bien, sed lleno del Espíritu. Este es un mandamiento para todos los creyentes, pues cada hijo de Dios debe vivir así. A la llenura del Espíritu también se le conoce como bautismo en el Espíritu Santo. Pero Pablo está dando este mandamiento a los que ya lo recibieron, lo cual nos indica que permanentemente, vez tras vez, debemos ser llenos del Espíritu y vivir una vida con los ríos de agua viva fluyendo en nuestro interior. Entonces, ya hemos hablado mucho de esto del bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Pero yo, de hecho, te platicaba hace poco en esta enseñanza que di un domingo de que tú puedes anhelar la presencia de Dios. Jesús dijo, ve a tu lugar secreto y tú pídele a Dios, lléname, bautízame, dame más, Espíritu Santo te necesito, llena mi vida de ti, dame más de ti. Y tú buscas la presencia de Dios y el Espíritu Santo te da, te llena. También lo hacemos en la congregación y Dios nos llena y nos da más. Pero si tú necesitas 3 cosas, primero, anheláralo, anhélalo, anhela la presencia de Dios, busca la presencia de Dios, para que tú puedas ser lleno de Él. Ve a tu lugar secreto, ora, ten una comunión, fortalece una comunión con Dios para que venga la llenura del Espíritu y tú puedas caminar conforme a su voluntad, ¿sabes? Y caminar en estos procesos que Dios te da. Entonces, si tú lo anhelas, el Espíritu Santo te lo viene a ti y te lo da. Y eres lleno del Espíritu y te llenas de las cosas de Dios. Y empiezas a agarrar un deleite en las cosas de Dios, en lo que a Dios le agrada, en lo que Dios quiere para ti, quiere y tiene para ti, ¿ok? Entonces, nuestro culto debe ser continuo. Aquí no habla de reuniones, sino del diario vivir de los creyentes, de la comunión entre hermanos y de un estilo de vida. Al decir, hablando entre vosotros y dando siempre gracias por todo, se está refiriendo al culto continuo. En el Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Este fluir de alabanza a Dios es tanto el resultado de estar llenos del Espíritu, como también la causa que nos llevará a llenarnos del Espíritu continuamente. La alabanza no debe limitarse únicamente a las reuniones en la iglesia, sino extenderse a todas las horas y a todos los días. No podemos a toda hora alabar a Dios en voz alta, pero lo podemos hacer permanentemente en nuestro corazón. Siempre y por todo debemos dar gracias a Dios, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dice Romanos 8:28, ¿verdad? Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, aquí, porque Pablo habla esto, de que dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, porque dice, sé lleno del Espíritu y alaba a Dios, alaba el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te dejas contaminar por cualquier otra situación, aspecto o cosa de la vida, entonces, ¿cómo va a ser tu forma de hablar? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué llenas tu vida para que tú estés hablando y expresándote? Y hablamos, por eso dice Pablo, canta alabanzas, canta himnos, da gracias, alaba, que tu boca siempre hable de Dios, de las cosas de Dios, y no de albures, o de quejas, o de enojos, o de regaños, ¿sabes? Gente que, por ejemplo, la gente que solo habla de sus enfermedades, la gente que se queja de todo, la gente que regaña, refunfuña a todos están mal, él está bien, ¿sabes? Entonces quita todo eso de tu boca y entonces alaba a Dios con cantos, con himnos, y que tu boca exprese todo lo bueno que Dios es,
todo lo bueno que Dios ha hecho contigo y todo lo bueno que es Dios, ¿sabes? Entonces, eso es parte importante. Ahora, como conclusión decimos, la vida en Cristo se muestra día a día por medio de nuestras acciones. En la actualidad, todo lo que ofrece el mundo siembra pensamientos encaminados a la maldad y al pecado. Una vez que eres limpiado por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti y es tu amigo y consejero para guiarte a hacer lo correcto y lo que agrada a Dios. La comunión continua con Él producirá buen fruto, buenas acciones, que demostrarán quién es tu Padre, dando gloria a su nombre y siendo un ejemplo de inspiración para los demás, para que los demás entreguen su vida a Jesucristo y anhelen el Espíritu que mora en ti. Ser llenos del Espíritu, más que, mira, hay gente que Dios la toca y llora, ríe, se cae, habla en lenguas, y hay muchas manifestaciones del Espíritu. Pero aquí lo importante después de todo eso es cómo sigues viviendo tu vida. Que la gente vea que el Espíritu Santo vive en ti, cómo respondes, cómo reaccionas. ¿Eres grosero, eres agresivo? ¿Sabes escuchar? ¿Sabes recibir la palabra? ¿Eres alguien que edifica, que da palabras de edificación o palabras de destrucción? ¿Sabes? Entonces todo esto es parte de tener una comunión con el Espíritu, de ser lleno del Espíritu. Y eso se demuestra en tu día a día. Eso se demuestra en tu comunión con Dios, ¿sabes? Entonces, eso se demuestra en tu día a día cómo vives, resultado de la comunión con Dios. Eso quise decir, perdón. Entonces, eso es parte de que tú seas lleno del Espíritu y la gente lo note. Y ya cuando vas en la calle y alguien te insulta, o tu vecino o algo, tú, hermano, Dios le bendiga, vecino, Dios le bendiga, amigo, Dios te bendiga, compañero de trabajo, Dios te bendiga. Y sabes, y cambias la maldición por bendición. Y ya las cosas van cambiando en tu entorno. Vas cambiando tú y tu entorno va cambiando. Porque tú vas lleno del Espíritu, en la comunión con Dios. ¿Ok? Y nuestro versículo para recordar que precisamente es Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ok? Tú y yo somos luz en Cristo. Debemos andar como hijos de luz, caminar en eso, y el Espíritu Santo trae revelación, ¿ok? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje y que Dios nos siga llevando a más a ser hijos de luz y caminar en la luz de Él. Papi, gracias te damos en esta hora por esta enseñanza, gracias por lo que hablaste en nuestro corazón. Llévanos a ser hijos de luz, a caminar en luz, a andar en luz, que tu presencia nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu gloria sea sobre nosotros. Te adoramos y te exaltamos en este día, te bendecimos, Señor. Toma tú el control, Padre, de cada momento, de cada necesidad de mis hermanos. Padre, que podamos estar llenos de tu Espíritu Santo en todo momento y reflejarlo, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu Espíritu Santo y queremos ser guiados conforme a ti, conforme a tu voluntad, conforme a lo que Él nos enseñe, Dios. Gracias, bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ve. Tu presencia, tu gloria y tu poder sea sobre sus vidas. En el nombre grande y poderoso de Cristo Jesús, sigue obrando, sigue haciendo cosas increíbles. Y gracias te damos por este tiempo. Sé exaltado, papi, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amigos, amados, en el Señor les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que tengan una semana excelente, que Dios siga haciendo cosas excelentes en sus vidas, amén. Entonces sigan adelante y vivamos como hijos de luz, aprovechando bien el tiempo, viviendo sabiamente, llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Dios les bendiga mucho y nos vemos y hasta la próxima.